Las emociones son la punta de lanza de las experiencias que vivimos. ¿Cómo las vivimos? ¿Qué sentimos en cada acontecimiento y cómo reaccionamos ante ello? Pero, ¿qué hacer ante una emergencia emocional? Acompáñanos y reflexionemos juntos. Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquellas historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? En este episodio les damos la bienvenida Carla Soto. La duda. y un servidor Juan Carlos Franco. En esta ocasión nos toca transmitir cada uno desde nuestras casas. Como sabrán, pues ahorita el tema de la pandemia está muy fuerte. Carla le tocó ser Miss de tiempo completo. Leo regresó a la escuela y tuvo que estar ahí, ¿no? La duda pues, se contagió de COVID. Ah, sí, tuve COVID. Cuídense mucho. Pero aquí andamos. Y bueno, Y Carla... pues yo de tiempo ahorita completo de clases en línea, que la verdad ha sido un reto, nunca me había tocado, pero bueno, pues hay que adaptarse y es parte de, ¿no? De adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Así es, y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, ¿no? Lo cierto es que los expertos dicen que falta poco, no sabemos. Y Así bueno, es. pues les cuento, ¿no? En días pasados nos han sugerido varios temas para el podcast, pero hubo uno que nos llamó la atención. Nos pidieron que habláramos de las emergencias emocionales. Ciertamente no entendíamos muy bien a qué se referían, pero al platicar e indagar un poco del tema, logramos comprender que se referían o se refieren a qué hacer o cómo actuar ante los quiebres de la vida, desde una perspectiva de que te llega la amiga, el amigo, el compadre, quien sea, ¿no? Y de repente traen crisis, ¿no? O incluso tú mismo traes crisis. Entonces a veces no sabemos qué hacer ante estas situaciones, ante estas emergencias emocionales les llamaban. Y bueno, desde el coaching ontológico, primero queremos abordar estas situaciones, ¿no? Esas emergencias emocionales. La primera de ellas es cuando nosotros cruzamos situaciones complicadas, esas emergencias emocionales, esas crisis que nos suceden. La segunda es cuando nos toca acompañar a aquellas personas que están cruzando por situaciones complicadas. Y bueno, comencemos por la primera de estas situaciones. Todos hemos cruzado por experiencias en las que no sabemos qué hacer y no sabemos qué hacer porque no siempre debemos tener todas las respuestas. Existen situaciones que tampoco nos toca resolver, pero nos cuesta trabajo soltar el control. Entonces creo que deberíamos o podríamos seguir estos pasos. Que el primero de los pasos, como lo he dicho en podcasts anteriores, es aceptar las cosas tal cual son. Suelta los hubiera, deja a un lado tus suposiciones y solo regresemos a los hechos. El segundo es, no reprimamos las emociones, vive cada una de ellas. Negarlas solo te confundirá más. Debemos de transitarlas, pero no por ello perdamos el control. Busca un lugar seguro para meditarlas y encuéntrate en cada una de ellas. Descubre en cada emoción eso que la detonó. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te dice la tristeza? ¿Sientes culpa y de qué? ¿Qué encuentras en el miedo? Y así cuestiona cada una de tus emociones que vayan surgiendo. 3. Pase lo que pase, recuerda que no se trata de tener el control. Se trata de saber si existe algo que podamos hacer para solucionar aquello que estamos viviendo. Si existe algo, tendremos que hacer aquello que esté en nuestras manos. No hay nada más, ¿eh? Pero si no hay nada que podamos hacer, simplemente tenemos que ceder ante esta situación. Y a mucha gente le cuesta trabajo identificar y soltar estas situaciones, pues sienten o creen que se debe hacer algo y no es así, ¿eh? Todos tenemos límites, nos guste o no. 4. No estamos solos. Siempre habrá alguien con quien compartir lo que nos ocurre y a quien recurrir, a quien abrazar o quizás simplemente quien nos escuche. También la vida se trata de compartir buenas y malas experiencias, pues esto nos ayuda a aliviar la carga que podamos sentir. No lo olvidemos. 5. Nankurunaisa. Es quizá la palabra más bella que me he encontrado. Es en japonés y significa todo pasa. Seguramente su significado es más amplio, pero elijo quedarme con esta breve frase, todo pasa. Pues en la vida nada es eterno, incluso las buenas y las malas experiencias pasarán. Entonces comienza a comprender que esto también va a pasar, solo deja que el tiempo haga lo suyo. 6. Nada nos hace especiales
como para que no tengamos que cruzar cada experiencia que nos desagrada. Más bien encontremos las lecciones que aprendemos en cada situación. No significa que agradezcamos la desgracia, como lo decía Carla en podcast pasados, sino encontrar aquello que ha surgido de la situación y que nos viene a enseñar algo. No el evento mismo, sino aquello que nos ha dejado. Y por lo regular se nos regala fortaleza y resiliencia ante los quiebres de la vida, sabiendo qué hacer en caso de que las situaciones se nos vuelvan a repetir. En caso de que algo te tome por sorpresa y estés cruzando el descontrol, seguramente olvidarás todo lo anterior que te hemos dicho, por lo que te sugiero que respires y recuerdes la palabra Nankurunaisa. Todo pasará, mi querido escucha. Ahora platiquemos de aquellas situaciones en las que nos toca acompañar a las personas que están cruzando por momentos difíciles. Pues no solo se trata de dar palabras de aliento que reconforten, pues muchas veces no existen, pero sí un camino para acompañarlos. 1. Aprendamos a escuchar a las personas. Dejemos de pensar que es necesario encontrar las mejores palabras de aliento. Lo mejor que podemos hacer es ofrecer nuestra compañía en esos momentos difíciles, siempre y cuando estemos dispuestos a acompañar. De lo contrario, mucho ayuda el que nos estorba. 2. Seamos empáticos, dejemos de juzgar, pues nadie hubiera hecho las cosas de forma diferente estando en los zapatos de los demás, pues cada persona tiene una historia de vida y una forma particular de resolver. Los hubieras ajenos no nos pertenecen, ¿eh? Empatía es comprender a los demás y aceptar sus hechos. No los atormentemos con nuestros hubieras y comencemos a darles la mano sin juicio de por medio. 3. Cuidemos nuestras palabras. Dejemos de decirles no llores, no tienes por qué sentirte así, no vale la pena. Llegará algo mejor, bla, bla, bla. Solo si queremos y estamos dispuestos a acompañar a las personas, podemos decirles, aquí estoy para ti. Te comprendo y te acompaño. Te quiero. Dejemos que expresen sus emociones. No intentemos que las repriman por el hecho de que te hagan sentir más incómodo a ti que a ellos, ¿eh? Si es el caso, no eres quien necesita a esa persona en esos momentos. 4. No te sientas comprometido para brindar una respuesta. Tampoco somos quien para decir qué hacer y mucho menos cómo hacerlo. Hacemos suficiente con el hecho de estar presente para las personas, escucharlas y no juzgarlas. De verdad, nuestra presencia genuina puede aliviar la carga en esos momentos. Si alguien necesita contención, abrázala y sosténla hasta que la persona se sienta mejor. Eso reconforta más de lo que imaginas, pero procura no invadir en caso de que las personas requieran su propio espacio y su tiempo para asimilar sus situaciones. Como lo dijimos en puntos anteriores, tu presencia ya es suficiente para ellos. Desde luego no estoy descubriendo el hilo negro de lo que nos ocurre ante las situaciones inesperadas de la vida, ante los quiebres. Solo les recuerdo que somos vulnerables, que eso no está mal, pero sobre todo que todo pasará. No te asustes ante las emergencias emocionales que surjan, es decir, ante tus crisis, no pierdas el control, pues en cada crisis existe una solución, una caducidad y un aprendizaje que valorar. Carla realizó un blog de las benditas crisis. También te invitamos a que lo leas y saques tus propias conclusiones, pues al final no somos nadie para brindarte el camino correcto o las respuestas que tanto buscas, pues las soluciones y tus respuestas solo habitan en ti. A mí me gustaría, por ejemplo, en la primera parte del podcast, ¿no? Donde mencionas cómo actuar ante las crisis, ¿no? Uh-huh. Me parece que cuando uno, bueno, en la opinión personal, te acaba de pasar el evento, ¿no? Uh-huh. Como que ahí todavía no, por lo menos yo, no estoy como en un estado todavía de la aceptación, ¿no? Como que llego a, según la situación, aceptarlo, o bueno, hay cosas que nunca sigo sin aceptar, ¿no? Pero en algo que sí pueda aceptar, como que paso por fases. Sí. Entonces, no sé, también es bueno como respirar, ¿no? Para tratar de ubicarte en el aquí y el ahora. Sí, Sería una manera de, pues, tratar de calmarte o calmar la mente, no sé. pues mira, es No. complicado. Al final, Ujú. como lo decía en los pasos anteriores, quizá en el 6, no recuerdo bien, pero al final, a veces cuando te suceden las crisis, pues es difícil que te calmes, ¿no? Y no vas a recordar todos estos puntos. Sí, claro. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, como dices, respirar y saber que todo pasa, que todo pasará, que todo tendrá un momento en que caducará, en que esto pasará y que estarás en una mejor situación, pero como lo hemos dicho en podcasts anteriores, en la medida en que no te niegues a los hechos y aceptes lo que está sucediendo, pues te permite asimilar un poco la crisis, estas
Estas situaciones, estas emergencias emocionales que te van pasando, ¿no? Vas cruzando. Suena fácil, pero definitivamente cuando te pasan es bien complicado porque no sabes qué hacer. Por eso, Claro. por eso al final les decimos, todo pasa, todo pasará. Esto no es permanente. Y de alguna manera también esto ayuda y te da como un cierto, te reconforta al saber que, pues efectivamente, pase lo que pases, va a pasar, ¿no? Y te permite estar un poco más tranquilo. No es sencillo, ¿no? Pero, Y pues, también cuando ya pasas como por varias crisis, ¿no? A lo largo de tu vida, puedes pasar por una, dos o varias. Y si vas como tomando conciencia de esto, yo creo que pasas tu primera crisis y a lo mejor la segunda ya no te resulta tan pesada, porque justamente aprendes como a cruzar por todos estos pasos y dices, ok, tal vez no me será tan fácil aceptar como tal la situación que estoy viviendo, sin embargo, aceptaré que las cosas no las puedo cambiar. es correcto. Ay, eso siempre me parece súper fuerte. Aceptar que no lo podemos cambiar. Wow, bueno, a mí me parece súper fuerte. ¿Por qué? Porque yo, bueno, me encuentro en procesos de ese tipo, ¿no? Sí, pues al final, como decíamos, a quien le gustan de repente estos desafíos o confrontar situaciones que no son nada gratas. Pero también recordemos que no somos tan especiales como a veces creemos como para no pasar estas situaciones. Todo el mundo las pasa. Y cuando escuchas que le pasa al vecino, le pasa al de al lado, dices, ay, no, pues sí, qué lástima, ¿no? Pero cuando las cruzas, ahí es donde dices, ¿pero por qué a mí? Y ahí es donde empieza la negación y donde no te permites aceptar el hecho. Sí. Y el hecho Bueno, nada lo cambia, ¿eh? Nada lo va a cambiar. sí, ¿no? Algo creo que todos hemos pasado o escuchado, como tener la cabeza fría, ¿no? También para no actuar. Porque también qué peligroso puede ser que en alguna de estas crisis reacciones con un arranque, ¿no? Digo, depende de qué te haya pasado, y te puedas meter en más líos, ¿no? En decir algo que no querías o en hacer algo que no sé, Sí, sí, ahí es ¿no? donde a veces la parte visceral nos gana, ¿no? Y es una Sí, no reacción, pensar con la tripa, ¿no? Como se dice coloquialmente. exacto. Sí, no, definitivamente la parte visceral a veces nos gana y nos lleva a actuar por impulso. Pero Exacto. ese es un impulso, sí, el más primitivo que puede existir en los humanos. Claro. Por eso tenemos que empezar a aprender a transitar nuestras emociones. En la medida en que vas identificando tus emociones y te preguntas qué está pasando en esta emoción, qué me está tratando de decir, porque estoy enojado, porque tengo miedo, porque me dio coraje, etcétera, vas descubriendo justamente esas respuestas que requieres y necesitas para aceptar las cosas y para encontrar una solución, porque todo, absolutamente todo, tiene una solución también. Que ese es algo que de repente se nos olvida y nos enfrascamos más en la situación o en el problema y no vemos la solución, la negamos, no queremos verla. ¿Por qué nos gusta el sufrimiento? Pues porque es más cómodo de repente ser más víctima que protagonista y ahí es donde muchos se congelan, ahí es donde tu temperamento, tu carácter te evita reaccionar de forma adecuada. Oye, ¿y si todo tiene solución? Todo tiene solución, todo tiene Y solución. así de, no me convence eso. To- to- Todo tiene solución. Dime algo que no tenga solución, ¿no? Pues, la muerte. Ay, bueno. Es lo único quizá. Y hasta eso tiene solución, ¿no? Porque Claro, claro. al final, dime quién se muere, ¿sí? De que alguien se le murió. No, te pones muy triste y todo. Y con el tiempo mismo te da la solución y aprendes a vivir sin esa persona. Aun cuando la hayas querido mucho, porque también la muerte forma parte de la vida. Sí. Y que, ojo, a veces no es, hablando de las soluciones, ¿no? Que decías que a lo mejor cuestionabas, ¿no? Que no todo tiene solución. Eh, a lo mejor no es lo que tú quisieras, ¿no? No es lo que tú, en tu escenario ideal Claro. quisieras, ¿no? Pero la Ujú. solución, de alguna manera, se te va a presentar, ¿no? A Ya. veces no como las queremos o como las imaginamos, pero Claro. al final se resuelve. Mira qué importante es eso que acabas de decir, ¿no? Justo uno crea su escenario y quieres, haces tu final feliz para ti, ¿no? Y ahí Exacto. está la cosa, y como el final no es como lo hiciste, pues ya no te gustó. Ah, Entonces invalidas, ¿no? claro, O sea, no hubo sí. solución, ¿no? Porque no pasó lo que yo quería. Sí, 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 Claro. claro. Fíjate, eso
qué importante es eso que dices, ¿no? Y también hace rato mencionabas, por ejemplo, estos pasos que leías, Franco. Pues Ujú. obviamente cuando estás en una situación X, pues no vas a estar ahí, paso uno era tal, ¿cuál era el No, paso dos? no. No. Sin embargo, Carla mencionó esto de estar consciente y no sé, por lo menos yo creo que si los leo y los leo, ¿sabes? Los puedo ir grabando en mi mente para en alguna crisis, ¿no? Meterme un poco el freno de mano y decir, a ver, ¿no? Y Ujú. sí, desahogarte y tal, pero todo como que, por lo menos yo lo entendí que también con cierta medida para no caer en alguna acción visceral, ¿no? Sí, Entonces, o sea, sí llora, patalea a lo mejor ahí en tu casa, esta es la rabieta, pero vaya, no escalar el problema, ¿no? es correcto. Y Parte también, de esto justo, ay, bueno, no, tú, sí, tú, sí, tú. sí, Carlix, dinos. No, que lo que comentábamos, que sí, tienes que dejar fluir tus emociones, o sea, Ujú. no reprimirlas porque muchas veces, no, ya no voy a estar enojada, ¿no? O no voy a estar triste, no me voy a permitir estar triste, ¿no? O según la situación que te pase, lo Ujú. reprimes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que al final se te va a volver a presentar una situación y esa emoción reprimida, pues va a salir al doble, ¿no? Ujú. Entonces hay que dejar fluir las emociones, hay que sentirlas, hay que transitarlas, a veces por muy doloroso que sea, por ejemplo, pues transitar la tristeza, pero pues al final es la que nos va a ayudar también a salir de alguna situación, ¿no? Y Sí, pues bueno, para el caso de que a veces decían, ¿no? Es que cómo me puedo autorregular, ¿no? Si es mucho mi enojo, si es mucho mi coraje contenido, pues bueno, también hay herramientas, ¿no? A través del coaching ontológico, justo es lo que se trabaja. Porque sí, está bien que expreses tu enojo, pero ¿de qué manera lo vas a expresar, ¿no? ¿Hacia un enojo que resuelve o hacia un enojo que, o sea, que estás mal destruye. y Ujú. todavía te vas a destruir más, ¿no? Exacto. Entonces también hay herramientas para poder regular, ¿no? Tus emociones. Así es, así es. Yo creo que las emociones son vastas, como lo hemos dicho en otros podcasts, en blogs, pero son la punta de lanza. También en este podcast lo estamos diciendo. Es la punta de lanza de todo. ¿Qué te hace sentir aquello que estás transitando? ¿Para qué te lo está haciendo sentir? Y cuando exploras más a profundidad, seguramente descubres cosas más allá del hecho que te ha pasado, como lo ha dicho Carla en podcast pasados. A veces te enfocas en el hecho, pero este destapa algo que traías anteriormente, ¿no? Entonces ahí es donde viene ese descubrimiento de qué me dice la emoción, qué me dice la tristeza. Cruzar la tristeza también es algo que creo que a muchos les da miedo o creen que es malo estar triste y no es así. Sí, de Nin- débiles, ¿no? sí, Está muy en la cultura. ninguna emoción es mala, ¿eh? Ninguna emoción. Las tenemos para algo. Nos sirven para apoyarnos en lo que venimos a aprender, en la vida humana como tal, la conocemos. La emoción por algo se detona. Y la emoción tiene un origen y desde luego es la punta de lanza. Es como un iceberg, como lo hemos estudiado, ¿no? De repente la emoción es la punta de lanza, pero ¿qué hay debajo de esa punta? Todo un iceberg completo que te está diciendo algo. Y ahí es donde nos sumergimos, donde entramos de manera profunda a descubrir qué es lo que está pasando. Definitivamente la Sí, tristeza no es mala, ¿eh? Ni el enojo tampoco es malo. Cuando sabemos encontrar la parte funcional es cuando descubres cómo utilizarlo a tu favor. sí. Fíjate, ahorita esto que estás diciendo, me acordé de la película de Intensamente, que Ujú. probablemente la mayoría la han visto. Sí. Em, Cuando alegría conoce a tristeza Ujú. y piensa que es malo, ¿no? Como que piensa que todo el tiempo tiene que estar feliz y procura que su niña esté feliz. Ujú. Entonces, cómo se va desenvolviendo la historia, ¿no? Y cómo alegría, por Ujú. todo lo que han transitado, pues se da cuenta que también es necesaria, ¿no? Y que no está mal Claro. en la vida de la niña, ¿no? Los invito a que la vean. Digo, no es tan profundo como estas cosas, pero sí, por lo menos creo que Fíjate que, podemos, está muy, explica con peras y manzanas, ¿no? claro, lo explica muy bien. Y eso es muy bueno. Fíjate que lo Ujú, explica muy bien. Ahorita que hablas de esta caricatura, lo explica muy bien cómo trabajan las emociones. Está sí, basada en las emociones básicas, en las primarias. sí, Pero sí, efectivamente, cómo vas reconociendo a través de la película las situaciones emocionales, los cambios que vivimos, las crisis sí. y cómo sientes
¿Cómo comienzas a sentir la emoción? ¿Qué te Sí, hace hacer la emoción? Y también, ¿qué acción estás tomando? ¿Y qué te está revelando toda esta emoción? Y las emociones pueden ser combinadas. Al final, creo que al final de la película, si se dan cuenta, le dan el reconocimiento de tristeza, porque sin la tristeza no se descubriría o no se apreciarían esos momentos de alegría, de felicidad. Cómo el enojo funciona para mover obstáculos, para sacar energía, fuerza adicional, para llegar a donde quieres, ¿no? Entonces, esa película es buenísima. Qué bueno que la sacaste intensamente. Incluso en el diploma de coaching hacemos, nos la hacen ver para un poquito ver la interpretación, ¿no? Y cómo se van construyendo incluso nuestros mapas mentales a través de nuestra experiencia y de las emociones que surgen. Y así es como nos vamos formando como personas, ¿no? Nuestro sí, sí, carácter, sí. nuestra personalidad. Porque la Sí, los personalidad, recuerdos. sí, Ujú. y la personalidad se va formando en base a nuestras emociones y nuestras experiencias. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Darle paso a las emociones, aceptar los hechos, aunque nos cuesten trabajo, y también entender que todo va a pasar y que también no tenemos la respuesta para todo. A veces simplemente nos toca cruzar eh, la situación, la crisis, ¿eh? No hay más, no hay más, no hay más que hacer, Sí, ¿no? Como lo decías, se murió alguien. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues habitar la tristeza, aceptarla, reconocerla, se nos fuese ser querido, ¿no? Terminaste sí, esa relación. Hay un hecho que no puedes cambiar y que te duele con el alma, sí, sí nos duele, pero tenemos que aceptarlo. Si hay algo que hacer, tenemos que hacerlo definitivamente. Pero si no, ni modo, nos toca ser espectadores de la vida misma como tal. sí. Y también en la segunda parte del podcast, algo muy importante, ¿no? Cuando nos toca acompañar a una persona que tiene crisis, Sí. ¿no? Este, yo cuando mis amigas o algún amigo se ha acercado, para mí es muy valioso que sientan esa confianza, ¿sabes? Ujú. Y sí, como tú lo lees, hay veces, hay situaciones que luego pueden ser muy delicadas y justo la verdad, pues yo no emito como hasta una opinión, ¿sabes? Porque dices, híjole, ¿no? Pero creo que el saber que estás ahí o que alguien está contigo es también muy importante, ¿no? No necesariamente tienes que dar una opinión o decir algo. El hecho de saber que está alguien ahí, como se dice, un hombro, Ujú. es algo muy, muy importante, ¿no? Porque también hay gente, cada quien sus crisis y sus si, las situaciones que se le presentan, pues las maneja de manera distinta. Habrá personas que lo quieran hablar, habrá personas que se quieran aislar, y bueno, hay que respetar todo eso, ¿no? Claro, fíjate que también ahorita que lo comentas, puede ser que alguien te hable desesperadamente y te dice, es que te necesito ver, amiga, amigo, y pues obviamente, si quieres estar ahí, pues lo estarás, ¿no? Para escuchar, para acompañar. ¿Qué es lo que nos sucede? Que a veces dejamos de hacer eso, ¿eh? Dejamos de buscar esa ayuda porque creemos que no hay solución, ¿no? Pero no olvidemos que siempre habrá quien nos acompañe. Y cuando estás ahí acompañando a alguien, quizá para ti, cuando escuchas su historia o su crisis, te das cuenta que no es tan grave, ¿no? Y quizá le puedes acompañar y ayudar para ver que quizá está haciendo una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Pero a lo mejor de repente no es tu trabajo hacerle ver eso, simplemente acompañarlo, estar ahí. Y con el simple hecho de que lo escuches, creo que eso alivia muchísimo, muchísimo, porque también te permite sacarlo, expresarte y darle otra reinterpretación. Ujú. Sí, yo creo Así es. totalmente eso. A veces puede ser que nosotros nos demos cuenta que, ay, no, pues sí, ni es para tanto, ¿no? Yo no sé ni por qué está así, ¿no? Pero, pues todos somos diferentes, ¿no? Y nosotros no somos los que estamos cruzando por esa crisis, ¿no? Ujú, Entonces, creo que sí hay que ser empáticos ujú. y a pesar de que nosotros como amigos, como compañeros, no sé, alguien se acerque, sí ser empáticos, ¿no? Y
Y justo no lanzar estas palabras de ahí, o sea, ya no llores, ¿no? O ya pasará, o ni es para tanto, cosas Claro. así, ¿no? Porque al final, yo creo que si recordamos cuando nosotros pasamos por crisis, o sea, no hay palabra de aliento que Mm-mm. nos ayude, ¿no? Y que justo lo que queremos es ser escuchados, ¿no? Entonces la empatía creo que juega un papel súper importante. Claro. Y también no estamos obligados, cuando a nosotros nos toca acompañar, no estamos obligados a dar una respuesta. Creo que es mejor escuchar, acompañar y escuchar que intentar dar respuestas, ¿eh? Porque a veces ni siquiera conocemos todo el contexto, toda la historia, ¿no? Entonces, Sí, tampoco es eso, tampoco se trata de sentirnos comprometidos para dar las mejores palabras de aliento o darle la respuesta a quien nos está pidiendo ayuda. No, la verdad es que no. Simplemente sí. con que estemos Ujú, ahí y aprendamos a contenerlas, a abrazarlas, a escucharlas, pues todo cambia, ¿no? claro. Y también del otro lado, ¿no? O sea, ahorita ya mencionamos, si vas a ser tú quien acompaña, pues ser empático, ¿no? No Ujú. juzgar y estar tranquilos. A lo mejor solo quieren una oreja, ¿no? Un oído para desahogarse. Pero también del otro lado, luego pasa que no quieren hablar porque dicen, no, es que es una tontería, ¿no? Ujú. Uno mismo luego minimiza lo que le pasa. Y a lo mejor sí, puede ser una tontería, pero el que lo hables, ¿no? Ayuda. Siempre va a ser liberador. Ajá, Sí, y a lo mejor ya reafirmas que sí era una tontería, pero pues bueno, el ya platicarla, pues ya, ¿no? Te relaja. Digo, cada persona también tendrá sus recursos, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo lo voy a escribir tal vez, ¿no? Porque ahí voy a sí. sacar. Pero, pero bueno, siempre es importante liberarse de eso, ¿no? Como lo mencionó Carla, o sea, no, no, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, no, No no juzgar. quedarte, no, que no te quede después No te con la reprimas. emoción. No, exacto, Ujú. no reprimirte, ¿no? Entonces lo importante de sacarlo, y si no sabemos cómo, pues también, como decías, con la ayuda del coaching, ¿no? Ujú. Porque muchas veces dices, híjole, pero ¿cómo le hago? ¿No? No Claro. sé qué hacer, Sí, porque como dijiste en un principio, suena sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Y todos somos distintos y habrá quien se le complique más o no, quien tenga más o menos recursos. claro. Sin embargo, podemos adquirirlos también, ¿no? Y de una manera consciente, pues Ujú. pasar por las cosas que Fíjate que nos suceden. se repitió mucho la palabra empatía. Muchos creen que empatía es entender lo que le sucede al otro y hasta ahí. No, la empatía no solo es ponerte en los zapatos del otro. La empatía es ponerte en los zapatos, en la historia, en todo lo que conlleva la otra persona. Y ahí es donde está la empatía, porque cuando entiendes y habitas todo lo que ha vivido, sabrás que no hay, tú incluso en los zapatos de esa persona, no habrías hecho las cosas diferente o de otra forma. La empatía es poder permitirnos aceptar lo que está ocurriendo en la otra persona, reconocer sus decisiones, sean buenas o malas. Es estar ahí y decir, ok, soy empático y entiendo las decisiones, las acciones y todo lo que has decidido en tu vida. Esa es la verdadera empatía. Y sin juzgar, ¿eh? Y sin juzgar. Porque muchos creen que solamente es ponerte en los zapatos de esa persona. No, no solo es en los zapatos, es en la historia completa. Y es complicado, porque esto nos lleva a tener escucha plena, también no juzgar, desde luego. Eso es complicado también, ¿eh? Las personas suelen juzgar mucho, ¿no? Y por eso a veces no se abren. Pero ser empático es todo eso y más, ¿eh? Es entender que la otra persona es legítima, es un legítimo otro y que las decisiones, incluso tú en sus zapatos, las podrías tomar igual o peor. Eso es la empatía. Sí, y también sabes, ahorita mucho ojo con los consejos, ¿no? Que podamos Sí, dar o que nos puedan dar, tal vez de la mejor intención los queremos dar o de la mejor intención los queremos recibir, ¿no? Sea cual sea la posición en la que estemos, pero sí, hay veces que si no tenemos pues nada bueno que decir o luego no hay que echarle leña al fuego, ¿no? ¿Qué fíjate, tal que está muy claro. alterada la persona y tú, sí, y le estás ahí, ¿no? Fíjate que justamente en el podcast, y como lo decía al principio, ni siquiera menciono los consejos, ¿no? Porque creo que aconsejar en esas situaciones no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la crisis está ahí, la estás viviendo, estás ahí justamente, ¿no?
Entonces, un consejo, pues, lo cierto es que lo puedes tomar, puede ser correcto, puede ser incorrecto, o incluso puedes buscar tus propias respuestas y pedirlas, ¿no? Cuando te acercas a alguien. Pero ante esa situación, a lo mejor no te corresponde o no puedes tomar una decisión, ya sea que tú estés cruzando esa crisis o estés acompañando a alguien. Lo cierto es que se tienen que tranquilizar como las aguas, dejar que esto se calme, se relaje, para poder llegar a la reflexión adecuada del hecho que sucedió. Si no aceptas el hecho y lo que es, pues difícilmente un consejo te servirá. Sí, o sea, entonces, por ejemplo, a ver, corríjanme si me Ujú. equivoco. Entonces, para una emergencia de este tipo, sería mejor entonces esperar a que se calmen las aguas, estar tranquilos para ya tomar una decisión, A que o se calme uno en el mismo. caso A que se calme que se uno calme mismo. uno Sí, mismo, sí, ¿ok? sí. A que se enfríe su cabeza, a que empiece a Ya, reflexionar, a trabajar. Porque ante las crisis, ante estas emergencias, pues tu cabeza es un caos, ¿no? sí, Y difícilmente encontrarás un orden y una decisión. sí, con la cabeza caliente, Sí, 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 como sí. se dice. Ujú. Sí, a veces nos hace falta, como decíamos, compartirlo. Y ya cuando lo compartes, cuando estás con alguien y lo empiezas a platicar, empiezas a ver que no era tan grave o empiezas a notar que hay una solución y comprendes que todo pasará, por muy doloroso que sea o que estés cruzando el momento. Eso es, relajarnos, tranquilizarnos, entender lo que está sucediendo para después tomar esa decisión. Y puede ser que también, yo creo que en algunos casos, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Muchas veces, bueno, hay que esperar a que tengas calma, ¿no? A que se tranquilice todo, pero también puede ser que dependiendo de la crisis o el problema que estés transitando, puede ser que esta carga de energía te ayude a buscar también la solución, Sí, ¿no? claro. Porque es como una sobrecarga así de tengo que solucionar, ¿no? Y te haga hacer cosas que jamás hubieras pensado que harías. Entonces, o sea, como que cada persona es bien diferente, ¿no? Entonces no es la misma receta para todos, Sí, ¿no? tienes toda la razón. Sí, no. El carácter, el temperamento de cada uno es diferente. Y quizá hay otros que mientras están cruzando esta situación y se les complica, hay otros que rápido reaccionan y resuelven fácil. Encuentran la solución más rápido. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Y bueno, así nos ocurren nuestras emergencias emocionales y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, si te encuentras cruzando una crisis, recuerda que no estás solo. Siempre habrá un camino que transitar, una solución ante ella y sobre todo, compañía que decide estar contigo para aliviar tu carga. También puedes contactarnos y tomar algunas acciones para trabajar aquello que se te está presentando y que no te deja avanzar. Como siempre, agradecemos el valor de tu compañía y que nos hayas escuchado. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.